Los vicios del lenguaje, la forma incorrecta de hablar, de escribir. Recordemos un poquito cuando estábamos en el colegio y cuando preguntaban, ¿quién está en el aula? Nadie es. Le aumentas una S que es incorrecta. O cuando se dice voy a subir para arriba o voy a bajar para abajo, ¿no? Son formas incorrectas de expresión. También vamos a hablar de esas habilidades blandas, que viene a ser lógicamente, pues no, la inteligencia lingüística, de saber escuchar, saber hablar. Nosotros desarrollamos un proceso, ¿no es cierto? Muchas veces hablamos y luego pensamos, cuando lo correcto es pensar, escuchar, hablar o bien escribir, ¿no es cierto? Imagínense ustedes ahora escribir todo lo que escuchamos en casa, ¿no? Pueden ser diferentes denominaciones, porque tienen diferentes nombres, ¿no? Por ahí viene el barbarismo, el solecismo, la anfibología, la repetición, es decir, la redundancia, viene el arcaísmo, la cacofonía, viene el hiato, ¿no? Son diferentes formas de poder caer en el vicio del lenguaje. Tenemos, por ejemplo, primero el arcaísmo, también tenemos el barbarismo. Vamos a empezar por el barbarismo. Por ejemplo, en el barbarismo o extranjerismo, nosotros hablamos sorry, perdón, en vez de decir, ¿no? O decimos please, ¿no? O hablamos cat, decimos shopping, decimos ticket inclusive, ¿no? Cuando en realidad es boleto. Miren cómo tan fácil caemos en diferentes vicios. Por ejemplo, el peruano es experto en eso. Cuando se refiere a su enamorada, habla de que su flaca, su costilla. Cuando se refiere a la mala suerte, habla de que está piña. Ahora que no hay trabajo, se refiere a qué? A que no hay chamba, ¿ve? Entonces, hemos caído, caemos en muchos de estos vicios. También hablamos del solecismo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del solecismo, cuando podemos decir lo vi en el parque o ayer lo vi en el parque, ¿no? Sin embargo, ¿qué decimos? Ayer le vi o inclusive al escribir, ¿no? Le vi en el parque. Bien, escribimos juntos cuando en realidad es separado, ¿no? Es lo vi. ¿Qué decimos? Le vi, ¿no? Entonces, miren, esas situaciones donde podemos escribir mal es parte del vicio del lenguaje. La anfibología, por ejemplo, ¿qué son? Frases, oraciones, pues, ¿no? Que generan un doble sentido, más allá de una interpretación, ¿no es cierto? Cuando dice, por ejemplo, vendo mayones para damas, ¿no? De licra inclusive. ¿A qué se refiere cuando dice vendo mayones de licra para damas? Ah, ya ves, entonces tiene un doble sentido, no sabemos a qué se refiere, ¿no? Ahora también tenemos el hiato, llamado también cacofonía, ¿no? Eso es repetir la misma vocal, es decir, va a estar junto el término de una palabra con el inicio de otro. Cuando dice es un cuadro horrible, es un cuadro, termina en O, y nuevamente, si te das cuenta, empieza, tiene H, ¿no? Horrible, pero tiene nuevamente consecutivo la vocal, la misma vocal. Entonces ahí es un encuentro de hiato. Cuando dice va a adelantar el trabajo, ¿ves? Va, termina en A continúa, adelantar, inclusive hay triple, ¿ves? Encuentros de hiato, ¿no? Entonces, eso también es un vicio del lenguaje. Y cuando hablamos, pues, de la cacofonía, en realidad, ¿no? No se olviden que es repetición de la misma sílaba, de la misma letra, de la misma frase, ¿no? Es decir, tómate un té, ¿no? Y te vas a mejorar. Tómate un té y té, ¿ve? 3 veces ha utilizado en una oración, ¿no? Entonces, pues ahí también vamos a encontrar la pobreza del vocabulario, es decir, la repetición constante de las mismas palabras, ¿no? Ahora, el queísmo o el adequeísmo, ¿no? ¿En qué consiste? Es la que suprime, ¿no? Juan me dijo de que vendrá después de que, ¿no? Entonces cada momento repetimos ese que. El arcaísmo, por ejemplo, es una palabra que ya está en desuso, ¿no es cierto? Estoy aguantando a que mi hijo termine sus clases. No podemos decir tan claro, mi hijo saldrá de las clases o de la hora de clases, ¿no?
O Pedro me dijo que va a ser em, a la fuerza, ¿no? Y que aguante nomás, ¿ves? Esas cositas como que ya quedó ahí, eso es el arcaísmo de lo antiguo, pues, ¿no? La redundancia, pleonasmo, ¿en qué consiste? Lógicamente es la repetición de lo mismo, ¿no? Sí lo vi con mis propios ojos, ¿ve? ¿Con qué lo vas a mirar? Bueno, utiliza palabras, es decir, de significado ya incluido dentro de lo que ya estás diciendo, ¿no? Entren para adentro del salón. ¿A dónde más puedes entrar? ¿Te das cuenta? Entonces, todos esos vicios del lenguaje, lógicamente, pues no es un modo de hablar, es propio de un lenguaje, ¿ya? Entonces, recuerda que no debemos caer en los vicios, pero siempre en cuando pues vamos a practicar continua lectura, continua escritura, ¿no es cierto? Ya chicos, entonces nos vemos a la próxima pues.